Buenos días. Ahí estamos. Nos vamos conectando. Bienvenidos. Luego de la alabanza, vamos a seguir con la predicación. Vamos compartiendo en las redes, esperando que la gente se conecte, pasando el link y rogando para que un día terminemos de esta modalidad, que sea pronto el fin de esta modalidad y podamos reunirnos como Dios es digno, que dejemos todo esto atrás y podamos avanzar. Hoy vamos a ver un salmo muy especial. Es especial por el contenido y es singular porque es muy difícil de traducir este salmo, sobre todo su inicio, porque en el idioma original está conjugado en un tiempo verbal que en español no existe. Entonces en español es difícil encontrar una traducción exacta de ese tiempo verbal. Sin embargo, en realidad por esta razón algunas traducciones apuntan al futuro y otras traducciones apuntan al pasado de lo que está mencionando el Salmo. De todos modos hay señales evidentes, ya les voy a decir cuál es, estoy metiendo misterio, hay señales evidentes de que esto que va a mostrar el Salmo es algo inminente, algo que está por suceder. ¿Qué es lo que va a suceder? Están por volver o están volviendo o acaban de volver desde el cautiverio en Babilonia hacia Jerusalén. Y es muy posible que este salmo esté relacionado al decreto del rey Ciro que les permite volver. ¿Volver para qué? Volver para reconstruir la ciudad y el templo en Jerusalén y el muro. Hay tres grandes regresos desde Babilonia a Israel, a Judá. El de Zorobabel, el de Esdras y el de Nehemías. Y este salmo está relacionado a alguno de esos momentos, cuando uno de esos momentos era inminente o estaba sucediendo o acababa de suceder. Y luego, como sabemos, este salmo va a formar parte del himnario judío, así que va a seguir cantándose. Y el salmo en cuestión es el Salmo 126. Podemos ver tres puntos principales: esperanza, alegría y esfuerzo. A modo largo de título, esperanza palpitante, alegría desbordante y esfuerzo perseverante. Porque eso resume el Salmo, pero a modo corto, esperanza, alegría y esfuerzo. Salmo 126. Salmo 126 dice así: cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estamos alegres. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes en el sur. Los que siembran con lágrimas, segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda llevando la siembra, la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas. Este es el Salmo. Ahí los tiempos verbales, como decíamos recién, son complicados de traducir al español, pero la idea es la misma. Fíjense cómo comienza con el 1. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, y acá es donde, por ejemplo, la traducción Reina Valera dice cuando haga, o hiciere, o hiciese, pero cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Y acá hay una explosión de alegría. El Salmo comienza con una explosión de alegría. Ellos habían dejado Babilonia luego de 70 años de esclavitud. Algunas de las historias del inicio de este cautiverio son contadas por Jeremías. Otras, por Jeremías tanto en su libro de Lamentaciones como en su profecía. Otras también son lo que podemos leer en Daniel y sus amigos. Son historias tristes. El inicio de este cautiverio fue muy triste, fue desgarrador. Fue terrible, algo horrible. Fue sinceramente angustiante porque se veía Jerusalén destrozada, derribada, llena de muerte, llena de dolor, llena de angustia. Familias enteras fueron separadas o por la muerte o por la esclavitud. Recordemos que, por ejemplo, Daniel era un adolescente, un joven pequeño.
y su jefe, el jefe de los eunucos, entonces nos dice algo más de él. Y separado de su familia, igual que Sadrach, Mesach y Abednego, separado de su familia, separado de la herencia que ellos tenían, intentando, todo el imperio más grande de ese momento, Babilonia, intentando borrarle la identidad. Ellos habían dejado atrás a sus padres, posibilidad de formar familia, habían dejado muchas cosas atrás, muy triste lo que sucede. Y luego de años en esclavitud y servidumbre, luego de 70 años, están volviendo. Jerusalén, la capital del imperio que Dios formó a través de David y que consolidó a través de Salomón, estaba arrasada, abandonada. 70 años después, su gloria y grandeza habían quedado inexistentes. O sea, no solo había sucedido mucho dolor, sino que además, en ese instante en el cual Babilonia toma a Jerusalén, fue terrible y muy doloroso y angustiante, sino que además habían pasado 70 años en donde gran parte de la ciudad había quedado abandonada. Los de Babilonia habían dejado algunos encargados, pero eso no prosperó como se esperaba. Entonces, toda la ciudad quedó en ruinas. Su gloria y su grandeza ya no existen más. Esta ciudad en donde se nos cuenta que en el tiempo de Salomón la plata era tan común como las piedras, había muchísimo oro. Esta ciudad ya es una ruina nomás, es un despojo y han pasado 70 años, 70 años. Pero fíjense qué interesante el 1, cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Entonces al volver ellos tienen esperanza. Ellos dicen que serán o que son como los que sueñan. Y no se refiere a dormir, sino se refiere a eso que por ahí los argentinos perdimos. A los que tienen proyectos, a los que sueñan, a los que ven con esperanza el futuro, a los que se animan a soñar en ese sentido, a los que tienen lindos proyectos. Serán como aquellos que miran al futuro y se animan a esperar cosas buenas y lindas a pesar del pasado y a pesar del presente que ellos están viviendo. Ellos tenían una esperanza palpitando en su corazón. Por eso el primer punto es esta esperanza palpitante. Esa esperanza estaba y dice, qué lindo Señor, qué lindo. El Señor nos hizo volver o nos hará volver y somos o seremos como los que sueñan, como los que se animan a proyectar, como los que se animan a tener lindos proyectos, como los que tienen esperanza. El motivo de esta alegría es esa esperanza. Ellos esperan la bondad de Dios. Y fíjense cómo sigue el 2. Entonces, nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Fíjense cómo se insiste en esta expresión de explosión de alegría. La boca llena de risa, la lengua llena de gritos de alegría. Ellos han visto las obras de Dios que los han llevado a sentirse así. Nosotros en nuestro contexto, ¿cuándo vemos una explosión de alegría, una lengua llena de gritos? Lamentablemente solo en la cancha. Vemos cuando un hincha de un equipo de fútbol, un fanático, se emociona por su equipo y grita y canta y explota en risa, en alegría, en gritos. Y ¿cuánto más ellos que llevaban 70 años de esclavitud? Casi toda una generación muerta en el cautiverio. Siempre el promedio de vida ha sido, excepto en los tiempos de grandes guerras, el promedio de vida ha sido entre 70 y 80 años, como lo estableció el Señor. Entonces ya han pasado 70 años desde que han salido y muy pocos han sobrevivido al cautiverio. Algunos han sobrevivido y es impresionante tener en cuenta esto. Algunos se fueron siendo niños, los más viejos que ahora están volviendo, se fueron siendo niños, han pasado 70 años en el medio y están volviendo con sus hijos, con sus nietos. Es impresionante volver al lugar donde vos te criaste 70 años después, recordarlo con su grandeza, con su gloria y verlo todo destruido. Pero la esperanza es tan grande que se llenan de alegría, que se llenan de sueños, que se llenan de proyectos, que se llenan de risa. A pesar de todo lo triste que han vivido ahí, a pesar de los recuerdos y del estado presente de Jerusalén, ellos vuelven y eso los llena de alegría. Ellos saben que el Señor les prometió cosas en ese lugar. Ellos están volviendo y están alegres. Y dice la segunda mitad del 2, entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Fíjense qué lindo esto. Ellos se llenan de alegría, se llenan de gritos de alegría, se llenan de risa. Y el mundo al verlos se da cuenta de algo. Dios los había bendecido, Dios los había favorecido. Esa bendición que Judá había recibido era un espectáculo para otros. Y en parte
En parte, lo grandioso de esto es que fue predicho, fue profetizado. O sea, no solo es lo que está sucediendo, sino también es increíble el hecho de que está sucediendo cuando Dios dijo que iba a suceder 70 años después. Imagínense durante 70 años repetirle dentro de Babilonia a todas las otras naciones que habían sido subyugadas, a los vecinos de las otras naciones que eran esclavas, decir, no, pero en 70 años volvemos. No, pero en 70 años, el Señor dijo que en 70 años volvíamos. Y las otras naciones diciendo, nosotros también creíamos lo mismo, ya llevamos 100 años bajo Babilonia, llevamos tantos años bajo Babilonia, no va a ser diferente con ustedes. No, nuestro Dios dijo que en 70 años volvemos. Imagínense las otras naciones diciendo, está fácil, va a volver. ¿No ves que Babilonia es el gran imperio? Y luego Persia. ¿No ves que, ibas a salir Babilonia, mira, vinieron los persas y ahora gobiernan ellos? Y no era que vos ibas a volver. No, pero el Señor dijo 70 años. Imagínense que los 70 años Ciro dice, bueno, a ver, los judíos pueden volver. Hermoso. Y las naciones dicen, el Señor los ha bendecido. Grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Y es hermoso ver esto. O sea, es hermoso lo que está sucediendo, pero es hermoso también ver que había sido profetizado y se cumple esa profecía. ¿Qué es lo hermoso detrás de esto? Que Dios es fiel, es confiable, no hay nada más digno de confianza que Dios. Entonces Él dijo que algo iba a pasar y está sucediendo. Y esto es grandioso. Y las otras naciones dicen, el Señor ha hecho grandes cosas con ellos. Ni siquiera yo sé que no puedo hacer un punto muy fuerte de lo que voy a decir, pero es interesante ver que no dice el Señor de ellos, sino que llama la atención sobre las naciones, el Señor ha hecho grandes cosas con ellos. Las otras naciones ven el favor de Dios sobre Israel y dicen, el Señor ha hecho grandes cosas con ellos. Entonces, es como un testimonio mundial, porque gente de casi todo el mundo conocido en ese momento estaba en ese lugar. ¿Por qué? Porque el imperio había subyugado todo lo que había alrededor. Entonces, las otras naciones ven cómo son bendecidos y cómo se cumple la profecía que ellos tenían de que ese tiempo para ellos iba a ser de 70 años. Para las otras naciones no, para ellos. Y como dice el proverbio, el Señor vuelca el corazón del rey a donde quiere. Y el Señor volcó el corazón de Ciro para dejarle volver a los judíos, para construir sus murallas, su ciudad y su templo. Y las otras naciones se sorprenden y dicen, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Y seguro que más de una nación habrá dicho, más de un ciudadano de otra nación que estaba en ese lugar, debe haber dicho, qué lindo tener un Dios como el de ellos, que les prometió algo y les cumple. Nuestros dioses eran de arcilla, nuestros dioses eran de madera, eran de barro, y no nos hablaban. Pero el Dios de ellos les habló y les dijo que iban a recibir esto como castigo, pero luego de 70 años iban a volver. Qué grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Casi que es una relación con Dios, de alguna manera, envidiable. Da ganas de tener una relación con un Dios así. Y al ver lo que sucede, el mundo se da cuenta de algo. Dios los había bendecido, Dios los había favorecido, y esa bendición era un espectáculo para otros. Y fíjense cómo sigue el 3, Salmo 126, 3. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. ¿Por qué es importante esto? Porque en el 2 dice que los otros se dieron cuenta, pero en el 3 dice que ellos lo reconocen y que están alegres. Es importante no solo que otros vieran la bendición de Dios sobre ellos, sino también que ellos la reconocieran. Suelen pasar que otros ven el pueblo de Dios tan bendecido y de tantas maneras, y el pueblo de Dios normaliza el hecho de ser bendecido. Normaliza el hecho de ser bendecido. Y esto le lleva al pueblo de Dios a ser desagradecido. Pero era necesario que ellos también fueran conscientes de lo que Dios hizo con ellos y que esto les alegrara, les alegrara. Y este salmo tiene cosas dignas de imitar por parte de la iglesia. Sabemos que estrictamente esto está hablando de un evento particular para Israel, para Judá, mejor dicho. Pero podemos imitar cosas. Una de las cosas es recordar las bondades de Dios. Ellos están alegres porque reconocen que Dios les ha bendecido. Ellos reconocen eso. Fíjense el Salmo 45. Vamos a ver 2 versículos en función al que estamos leyendo. Salmo 45. Miren, el primer punto era una esperanza palpitante.
Habrá una alegría desbordante, estamos viendo. Dice el Salmo 45, muchas son, Señor, Dios mío, las maravillas que tú has hecho, y muchos tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. ¿Ven cómo se reconocen las maravillas que Dios hizo con Israel? Pero las maravillas que Dios hizo con Israel quedan chiquitas al lado de las maravillas que Dios ha hecho con la iglesia. Si bien espiritualmente los israelitas salvos y la iglesia verdadera, somos el mismo pueblo, vemos como el pasado y decimos, che, qué lindo lo que hizo, pero todo esto es antes de Cristo. ¿Cuánto más nosotros que estamos en Cristo y conocemos a Dios a través de Cristo, cuánto más grandes son las obras que hemos recibido nosotros? Fíjense en Santiago 1:17, cómo nos lleva también a reconocer algo. Santiago 1:17. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Pero este versículo, que quizá lo sabemos de memoria, es muy importante. Todo lo bueno que hay en nuestras vidas viene del Señor. Y por eso, como los israelitas del Salmo 126, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar alegres. Realmente Dios nos ha bendecido muchísimo. Es más, mira, te voy a pedir, si me estás mirando, si estás acá, que pongas una mano en tu corazón, que lo pongas ahí. Cada latido es un regalo de Dios. ¿Cómo no vas a estar contento? ¿Sabes cuánta gente quiere un latido más para sus seres queridos? ¿Sabes cuánta gente quiere un latido más para solucionar las cosas que hay en su vida? Y vos te pones una mano en el corazón y te olvidaste. Es como que, no, ¿qué vamos a agradecer por el latido del corazón? Y el mundo puede ver a los hijos de Dios y decir, che, grandes cosas ha hecho Dios con ellos. Y nosotros nos miramos a nosotros mismos y decimos, che, como que falta algo, ¿no? ¿Y por qué no mirar alrededor y ver cuán bendecidos somos? Nuestros matrimonios, nuestra familia, nuestra paternidad, nuestra comunión. Somos muy bendecidos. Y el de afuera, lo reconozca o no, lleva una vida menos bendecida. Somos muy bendecidos. Vamos a hacer una ilustración que uso para muchas cosas, pero ¿qué se ve acá? El que la sabe no me sople. ¿Qué se ve acá? Pueden responder. ¿Qué hay acá? Un punto negro. Y nuestra vida muchas veces es así. Nos concentramos en una porción de algo y no vemos el todo. Y por ahí nos sentimos como que no es necesario agradecer o no nos sentimos bendecidos, pero en realidad no nos sentimos así por algo que nos llama la atención, pero somos tan bendecidos y hay tanto de Dios en nuestras vidas para agradecer. Y un punto negro nos llama la atención tanto que a veces nos olvidamos del resto. Toda la hoja está en blanco, pero ¿a dónde mira la gente? Al punto negro. ¿Y por qué no una hoja blanca? Sí, tiene un puntito negro, pero en realidad casi toda la hoja es blanca y está lleno de bendiciones. Sin embargo, tu corazón engañoso va a mirar ese punto negro y en tu vida va a ver las cosas tristes y esas cosas tristes te van a llevar a amargarte. Y los israelitas seguro que tenían un montón de cosas para estar tristes, pero ¿qué ven ahí? Ven que vuelven, ven que han sido bendecidos más que las otras naciones. Entonces dice, estamos alegres, nuestra boca se llenó de risa, nuestra lengua explota en gritos de alegría. Hay una explosión de alegría, una alegría inmensa. Y no nos tenemos que dejar engañar con nuestro corazón. Somos más bendecidos que lo que creemos, más bendecidos que lo que reconocemos. Y tenemos que observar bien nuestras vidas y observarlas bien con detenimiento y ver que sí hay motivos para sonreír, sí hay motivos para alabar a Dios, sí los hay. Nuestro corazón nos lleva, así engañoso y traidor y caído como es, perverso como es, nos lleva a ver el punto negro de nuestras vidas. Y no nos damos cuenta cuán bendecidos, cuán favorecidos somos por Dios. Y perdemos de vista esto. Perdemos de vista esto. Y necesitamos ser más agradecidos, más alegres frente a las bendiciones de Dios. Muchas veces normalizamos las bendiciones de Dios como si Dios nos debiera algo. Sin embargo, eso es un error. Nosotros estemos alegres. Que nuestro corazón no nos lleve a la amargura y tristeza, engañándonos al no mirar cuán bendecidos somos. Estemos alegres. Por ahí un niño puede ser desagradecido y puede estar amargado
porque es un mal criado o un mal aprendido. Pero si hay alguien que no malcría ni enseña mal es Dios. Entonces, si nosotros somos desagradecidos, no es porque Dios sea quien nos malcría, ni que Dios sea quien nos enseña mal, sino porque nuestro corazón nos lleva a caer en el engaño de que no somos bendecidos cuando en realidad somos muy, muy, muy bendecidos. Somos terriblemente bendecidos. Entonces, nuestros corazones pueden estar alegres y ser agradecidos. Nuestra lengua puede llenarse de gritos de alegría, nuestra boca puede llenarse de risa, pero caemos una y otra vez en el engaño de nuestro corazón. Más de un israelita debe haber sido como yo, decía, pero acá volvemos, pero está todo abandonado, me hubiera quedado en Babilonia. Mira la ruina, era re lindo el templo, pero mira lo que es esto, mira lo que está haciendo Zorobabel. Nada que ver, yo me acuerdo cuando Salomón, ese templo estaba bueno. Yo me acuerdo cuando, ¿qué vamos? Ya estaba perdido. Pero, ¿en dónde estaba la bendición de ellos? ¿En ver un templo mayor? ¿O en tener la confirmación de que su Dios era confiable y seguían siendo parte del pueblo de Dios y por eso Dios estaba cumpliendo con lo que les había prometido? Su bendición estaba en su identidad, no en la grandeza de Jerusalén, sino en su identidad. Que ellos volvieran, aunque Jerusalén estuviera destrozada, era un símbolo de que eran un pueblo diferente al resto. Y vos y yo, siendo iglesia, somos un pueblo diferente al resto. Y somos muy bendecidos. Pero nuestro corazón es engañoso, es perverso, es malo. Pobre de aquellos que son víctimas de su corazón y siguen a su corazón en vez de gobernarlo. Dios no te llamó a controlar a educar tus emociones. Dios te llamó a que tu mente sea cambiada a través de la palabra de Dios y que forje convicciones. Y como consecuencia, tu corazón va a cambiar. Pero tu corazón es caído. Si te mueves por lo que tenés ganas de hacer, fuiste. Si sentís lo que tenés ganas de sentir, fuiste. Tenés que educarte en forjar convicciones. Y una de las convicciones que tenés que forjar fuertemente es que sos parte del pueblo de Dios. Y tu identidad te tiene que hacer perder de vista el punto negro y valorar más el resto de tu vida. Sos muy bendecido por ser parte del pueblo de Dios. Sos muy bendecido por ser parte del pueblo de Dios. Entonces, tenés que estar alegre. Es una alegría desbordante. ¿Cómo sería el segundo punto? Una alegría desbordante. Estemos alegres. Una esperanza palpitante. Una alegría desbordante. Estemos alegres. Volvemos al Salmo 126. Salmo 126, 4. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos, como las corrientes en el sur. Ven, es un ruego. En esa región hay lugares secos y de repente en primavera hay una gran creciente. Ríos que crecen y llegan impetuosamente en la zona sur de esa parte. Y llegan como una creciente gigante. Y el deseo de ellos es que todos vuelvan. Tristemente, solo algunos pocos decidieron salir de Babilonia. La mayoría quedó allá. Millones quedaron en Babilonia. En uno de los éxodos de Babilonia, no es éxodo, pero es como un segundo éxodo. En uno de esos viajes entre Babilonia y Jerusalén, volviendo a Jerusalén, solo vuelven 50.000. Y habían salido millones, y quedan millones en Babilonia. Pero muy pocos valoran su identidad por sobre las comodidades que lograron en Babilonia. Como les pasó en Egipto, ¿se acuerdan? Que algunos decían, no hubiéramos quedado en Egipto. Bueno, acá en vez de decir, no me van a engañar de nuevo. Prefiero quedarme en Babilonia y ser siervo a ser libre en Jerusalén. Y gran parte, casi todo, el pueblo de Dios de ese momento, hablando étnicamente, casi todo Judá se queda en Babilonia. Y un remanente muy chico vuelve a Jerusalén, que ese es el verdadero pueblo de Dios. Y dentro de eso, en realidad, al verdadero pueblo de Dios. Un remanente que decide volver. Un remanente que decide volver. Pero cuando ellos vuelven, ¿cuál es su deseo? ¿Cuál es su ruego? Que vuelvan más, Señor. Que miren con más deseo el ser parte de tu pueblo y ser libres a ser siervos en Babilonia. Que miren con más deseo su identidad y que vuelvan decididamente en multitudes. Y dentro de nuestras familias, seguramente faltan personas en el rebaño.
Y no hablo de la iglesia, por supuesto, sino que no hablo de la iglesia local, sino que hablo de la iglesia general. Seguramente hay personas cerca nuestro que queremos que vuelvan, queremos que estén acá, queremos que formen parte del mismo rebaño. Y así como los judíos rogaban por los suyos, nosotros debemos rogar por los nuestros, para que Dios traiga a los que todavía faltan. No dejemos de rogar. Recordemos que no rogamos para informarle algo a Dios, sino que rogamos para abrir nuestro corazón a Dios y declarar nuestra dependencia de Él, nuestra necesidad de Él, nuestra confianza en Él. Rogamos por eso. No rogamos para que Dios se entere, Dios lo sabe, pero Él nos pidió que oráramos. Y la oración es un ejercicio de humildad, también de obediencia. Entonces, así como ellos rogaban por los suyos que faltaban, nosotros debemos rogar por los nuestros que todavía faltan. Roguemos por ellos. Dice que vuelvan como las corrientes en el sur. Todavía eran cautivos y habían preferido la cautividad en la riqueza a la libertad en la pobreza. Siempre más importante la libertad. Siempre. Sobre todo porque esa libertad iba agarrada de la identidad que ellos tenían como parte del pueblo de Dios. Y nosotros, ni hablar. El Señor nos hace libres a nosotros. Cristo nos hizo libres, verdaderamente libres. Y rogamos porque otros elijan la libertad en Cristo antes que la esclavitud pasajera y engañosamente placentera dentro del mundo. Roguemos por los nuestros. Y va al versículo 5, Salmo 126, 5, que es uno de los más conocidos. Dice, los que siembran con lágrimas, segarán con gritos de júbilo. Fíjense qué interesante esta traducción. Siembran con lágrimas, pero segarán con gritos de júbilo. ¿Suena esa frasecita? Gritos de júbilo. Nosotros no somos muy dados a los gritos de júbilo, pero excepto en los mundiales y a veces. Hace rato que no tampoco. Pero qué interesante contraste. Siembran con lágrimas y ciegan o cosechan con gritos de júbilo. Una alegría que los lleva a gritar. Una alegría que los lleva a gritar de alegría. Es muy profundo. Casi nunca lo vivimos nosotros. Casi nunca. Pero no está mal vivirlo. No está mal vivirlo. Y seguramente hay motivos en nuestras vidas para que seamos llenos de alegría. ¿Qué sucede con ellos? Al llegar a Jerusalén, muchos volverían a las tierras que habían sido de sus familias, de sus abuelos, de sus antepasados anteriores. Recordemos que la tierra se dividió y Jerusalén no fue, luego de la conquista de David, no fue una excepción, se dividió y hubo parcela tal para tal apellido. No tenía apellido, pero los hijos de. Esta parcela para los hijos de, esta parcela para los hijos de. Y cada familia, cada grupo familiar fue recibiendo tierras. Y esas tierras son reconocidas de nuevo. O sea, a ver dónde están los croquis, dónde está Catastro. Bueno, este para tal familia, este terreno para tal familia. Y cada uno tenía que volver a su familia, no era que era a la manchancha. Bueno, vos volvés a la que te pinte. Eso no era así. A ver, sorteamos y a ver qué le toca, le toca. El primero que llega elige con vista al río. No, ellos volvían a su tierra. Y es loco ver que algunos volvían 70 años después. Salieron siendo niños que apenas sabían hablar, con sus recuerdos viejos de su papá, de su mamá, de la ternura que les fue arrancada. Salieron siendo bebés, niños, muy chiquitos. Y los que volvieron saliendo siendo muy chiquitos, 70 años han pasado. Y pueden haber reconocido incluso donde cayó muerto su papá o su mamá en esa invasión de Babilonia. Pueden haber visto una esquina de las ruinas y decir, acá falleció mi hermanito, mi hermanita. Ellos pueden recordar, acá me abrazó mi mamá por última vez, acá fui arrancado, la última vez que abracé a mi mamá fue en este mismo lugar. Nosotros como argentinos no hemos vivido eso, casi nadie, muy poca gente ha vivido eso. Pero en otras naciones, sobre todo en Europa, han vivido cosas así, donde una esquina está llena de historia, llena de sangre regada en ese lugar. Hay lugares que dicen, bueno, ¿por qué es tan fértil esta tierra? Y dicen, porque ha sido abonada por la sangre de nuestros antepasados. En cada batalla, en cada guerra. Nosotros no, somos un pueblo que no hemos sufrido esas cosas. No hemos independizado, pero no hemos sido conquistados. Éramos colonia, pero no hemos tenido una guerra frente a una gran invasión. Hemos tenido invasiones, pero tampoco tanto. Ha habido dolor en nuestra tierra, pero ninguno de nosotros tiene esta imagen en mente que quizás los europeos la tienen más fresca. Solo algunos que pelearon en Malvinas, pero pelearon fuera del continente.
Pero imagínense ellos, ya siendo viejitos, y mirando esa piedra que puso su papá, con toda la esperanza de que ese hogar fuera para ellos para siempre. Ese rincón donde estaba la cocina, donde su mamá traía la leche que ordeñaba, cosas así, ese pozo donde había agua fresca y ahora está lleno de barro. Recuerden esto, que ellos tienen que sembrar y va a ser con muchas lágrimas. Más de alguno habrá recordado esa tierra donde fallecieron sus padres, hermanos del ejército babilónico. Está lleno de recuerdos, pero además de los recuerdos, ¿por qué hay tantas lágrimas? Porque está lleno de recuerdos de esa tierra. Es todo ruina ahora, pero además de los recuerdos, muchos sembradíos quedaron abandonados. Los animales fueron comiendo los frutos, los yuyos crecieron, las casas se convirtieron en ruinas, las ruinas en piedras desparramadas. Hay que sembrar ahí, O sea, por un lado está el peso emocional de ese lugar, pero por otro lado hay otro tipo de peso. Donde antes había casas, ahora hay piedras. Donde había viñas y otros árboles frutales, ahora hay malezas. Donde antes hubo hogares y familias y familiares, ahora solo hay recuerdos. Entonces sembrar de nuevo era agotador física y emocionalmente. Era muy pesado esto. En conjunto todo producía lágrimas. Era remover el pasado y el suelo al mismo tiempo. O sea, ellos removían el pasado y el suelo al mismo tiempo. Exigía mucho esfuerzo, el trabajo era muy duro. Pero ese esfuerzo era con esperanza de cosechar y de volver a levantar hogares en ese lugar. Era tiempo de sufrir, pero tenían esperanza en el futuro, en el cumplimiento de las promesas de Dios. Por eso el primer punto era esta alegría, esta esperanza palpitante. El segundo punto, esta alegría desbordante. Y ahora vemos un esfuerzo perseverante, un esfuerzo que lo hacen con esperanza en el cumplimiento de las promesas de Dios. Por eso dice, los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. Y fíjense cómo dice el 6. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. Y se vuelve a repetir la idea, ¿no? Una idea de sufrimiento y esfuerzo que anteceden al fruto del trabajo. O sea, primero sufrimiento y esfuerzo y luego el fruto del trabajo. Y todo esto era motivado por la promesa de Dios a Judá. Él los iba a liberar luego de 70 años. Lo reveló en el profeta Jeremías, lo reveló también a Daniel. Entonces ellos estaban viendo o a punto de ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Y esto le motivó a estas cosas, a tener esperanzas, a alegrarse profundamente, a hacer un testimonio de la bondad de Dios y a esforzarse al máximo. Y ahora salimos de la parte histórica y volvemos a nosotros, porque nosotros también tenemos que vivir estas cosas. No esperamos volver a Jerusalén, pero esperamos encontrarnos con nuestro Rey, sea en su venida o en nuestra muerte. Nosotros estamos esperando el cumplimiento de esa promesa. ¿Cuál es la promesa que estamos esperando? Encontrarnos con Jesús. Sea porque Él vuelva o sea porque nosotros vayamos a Él. Y hace un año habíamos visto una prédica, un estudio sobre Lucas 12, en el que mencionaba una lista de cosas que tenemos que hacer hasta que Él vuelva. Y hoy lo voy a repetir. Que son cosas hasta que Jesús cumpla su promesa. Para la iglesia, voy a decir las citas así nomás, pero esta lista está disponible luego. Hebreos 10:25, congregarnos hasta que Él vuelva. 1 Corintios 11:26, celebrar la Santa Cena hasta que Él vuelva. 1 Corintios 4:5, no juzgar a otros especulando hasta que Él vuelva también. 1 Tesalonicenses 3:12 al 13, amar a los demás hasta que Él vuelva. 1 Tesalonicenses 4:16, 18, alentar a los desanimados. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él vuelva. Santiago 5:8, ser pacientes hasta que Él vuelva. 2 Timoteo 4, 1 y 2, 1 Pedro 5, 2 y 4, predicar la palabra de Dios hasta que Jesús vuelva. Colosenses 3, 1 al 4, interesarnos por lo eterno hasta que Él vuelva. Judas 21, 23, preocuparnos por la realidad espiritual de otros hasta que Él vuelva. 2 Pedro 3, 1 al 17, Tito 2, 12 al 13, 1 Juan 2, 28, buscar la santidad personal hasta que Él vuelva. ¿A qué voy? Ellos, esperando el cumplimiento de la promesa de restauración, se pusieron a trabajar, a esforzarse, a sembrar con lágrimas. Nosotros, esperando el cumplimiento de la promesa de regreso de nuestro Rey,
tenemos que congregarnos, celebrar la Santa Cena, no juzgar a otros especulando, amar a los demás, alentar a los desanimados, ser pacientes, predicar la palabra de Dios, interesarnos por lo eterno, preocuparnos por la realidad espiritual de otros y buscar la santidad personal. Podemos esforzarnos en todo esto sabiendo que estamos sembrando y es tiempo de sembrar con lágrimas. Es tiempo de remover piedras, es tiempo de sufrir por esta siembra, pero la cosecha va a llegar. Es tiempo de esforzarnos. ¿Qué pasa con aquellos de nosotros que en vez de ver su vida en perspectiva al cumplimiento de la promesa, ven su vida en perspectiva a los deseos de su corazón? Se pierden grandes experiencias del pueblo de Dios y lo más triste, desperdician su vida. Entonces, dentro de nosotros, vamos a hacer para atrás, dentro del pueblo de Judá había dos tipos de pueblo. Uno que hacía de todo en función al cumplimiento de la promesa de restauración y otro que hacía de todo según lo que le pintaba, según las ganas que tenía, según sus corazones. Este quedó en Babilonia y este volvió a Judá, incluso aunque esto generara cierto sufrimiento y exigiera esfuerzo. La iglesia también, hay gente que prefiere seguir su corazón y hay gente que decide vivir en perspectiva al cumplimiento de la promesa del retorno de nuestro Rey. Y se nota muy bien en qué grupo está cada uno. Porque el que está en este grupo busca esto, congregarse, celebrar la Santa Cena, amar a los demás, alentar a los desanimados, ser paciente, predicar la palabra, interesarnos por lo eterno, preocuparnos por la realidad espiritual de otros, buscar la santidad personal. Y este grupo está muy, muy concentrado en qué le puede ofrecer esta Babilonia. Son dos grupos re diferentes. Yo no sé cuántos son salvos de estos, pero si yo veo eso, yo no puedo decir, son salvos. No sé, puedo dudar. Y de esto al revés, puedo dudar que no lo sean. Porque son dos grupos que uno sigue su corazón y el otro sigue en función o vive en perspectiva el cumplimiento de la promesa. Esperamos a Jesús y Jesús nos dejó una lista de cosas para hacer hasta que Él vuelva. Y esas cosas son como una siembra que es con lágrimas, con esfuerzo, que es sufrida, pero ya viene el Señor. Y cuando Él nos encuentre, la pregunta es, ¿fuimos fieles a esa lista? ¿O fuimos fieles a nuestro corazón? Cuando Él nos encuentre, la exigencia sobre nuestras vidas es fidelidad. Y ahí se parte el pueblo de Dios en dos, por llamarlo de alguna manera pueblo de Dios. Pero el Señor te tiene que encontrar fiel en tu siembra, en tu trabajo esforzado, haciendo la lista de cosas que te dejó haciendo hasta que Él vuelva. Estas son tus prioridades. Todo lo demás gira alrededor de estas prioridades. Esas son tus prioridades. Hacer esa lista de cosas que Jesús dijo que había que hacer hasta que Él vuelva. Y podemos esforzarnos en todo esto sabiendo que estamos sembrando y que esa cosecha va a llegar. Y también a plazo más corto. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Porque Dios salva a través de la predicación. Es una siembra que va a tener un fruto. 1 Corintios 1:21. Predicamos porque sabemos que Dios salva a través de la predicación. Dios salva a través de la predicación. Dios salva y también santifica a través de la predicación. Nosotros muchas veces cometemos un error muy grande. Es orar por la gente sin decirle nada. No decirle algo a alguien es el punto final, no el primer punto. No el primer punto. Si no, no podemos crecer. Hace poco hablaba con un amigo de otra iglesia y me dice, ¿sabes cuándo cambié yo? Cuando alguien me confrontó. Nunca fui tan espiritual para leer la Biblia. Ya cambié, ya soy como Jesús. Yo creo que en el cielo no nos van a distinguir. Está Jesús, estoy yo y nunca es así. ¿Cómo es? ¿Cuándo dejaste de tener un defecto grande en tu vida? Cuando otro te dijo, che, lo que estás haciendo me lastima. Cuando otro te dijo, che, lo que estás haciendo estás mal. Pero orar por la persona y quedarse callado no es el patrón bíblico. El patrón bíblico es, che, cambien. Lo tenemos a Pablo. Voy a orar por los corintios porque Dios sabe lo que les pasa. No, ¿qué le dice? Corintios. Están errando. Lo tenemos los Gálatas. Bueno, Señor, te pido por los Gálatas porque vos sabés lo que le pasa, ellos saben lo que le pasa. No, ¿qué hace Pablo? Gálatas insensatos, se han caído la ley. Eso lo hacemos aunque produzca dolor porque sabemos el fruto que trae, la santificación de los otros. Predicamos y aconsejamos en función de la Biblia por la esperanza que tenemos de cosecha. Pero no es lindo decir las cosas
cosas a la gente que no le gustan. Desde decirle que es pecador y necesita salvación, a decirle que es pecador y necesita dejar sus pecados y crecer en santificación. Cualquiera de esas siembras es dolorosa. Nadie es tan cínico para decir, hoy me levanté con ganas de decirle a todo el mundo lo pecador que es, así no me quieren más, así me quieren menos. Predicamos por la esperanza de salvación y de santificación en otras vidas. Pero ¿cómo es el proceso? Con lágrimas. Sembramos con lágrimas. Y esperamos la cosecha, pero sembramos con lágrimas. Jerusalén no volvió a hacer lo que iba a hacer. Por lo menos ahora, según nuestra posición escatológica, allá en la cámara algunos se va a reír del otro lado, pero según nuestra posición escatológica vamos a ver o no cumplimiento de esto o no, pero más allá de eso, la actitud de ellos era hermosa. Sembramos con lágrimas porque sabemos que vamos a cosechar con alegría. Y predicamos en esa función para salvación de unos, para santificación de otros, pero predicamos porque Dios obra a través de la prédica, Dios obra a través del eco de su palabra en nuestras bocas. Dios obra de esa manera, sea para salvación o para santificación de los otros. Eso en un plazo más corto, en un plazo más corto. Hebreos 12, 9 al 11, Proverbios 22, 15. Proverbios 23, 14, Proverbios 29, 15. Disciplinemos a nuestros hijos porque les estamos enseñando a vivir correctamente. Pero la disciplina no es linda. Ni al padre le gusta disciplinar, ni al hijo le gusta recibir la disciplina. ¿Y qué dice Dios en Hebreos? Y sí dice, ninguna disciplina al momento es causa de gozo. ¿Pero qué? Da un fruto de justicia, de rectitud. Entonces, ¿por qué disciplinamos? Nos metemos en esa siembra tan escabrosa, tan dolorosa, tan llena de piedras. Mi hijo enojado conmigo, yo enojado con él. Triste, porque me gustaría decir, bueno, no pasó nada y que siga haciendo lo suyo. Pero porque hay un fruto de justicia detrás de esa disciplina. Dios lo hace conmigo. ¿Cómo voy a osar yo decirle a Dios, que su modelo de paternidad es incorrecto? O sea, no solo Él nos da indicaciones como papá, sino que además nos da el ejemplo como papá. Y ahí en Hebreos 12, 9 al 11, ahí le di a nuestro secretario tiempo para buscar la cita, pero nos enseña, disciplinamos a nuestros hijos porque les estamos enseñando a vivir correctamente. Es una siembra con lágrimas, es una siembra con dolor, con heridas, pero trae un fruto también. Y acá hay un tema que en lo personal me pesa mucho. Hablo de mí como papá. Muchas veces tiendo a pensar que las ideas de Dios no son las correctas. ¿A qué lo voy a disciplinar? ¿Pero qué dice? Si vos lo disciplinás con vara, libras su alma de la tumba o del Seol o de la muerte. Y puede ser una muerte espiritual, puede ser una muerte física, no sé. Pero si Dios me dice eso, y yo creo que la palabra de Dios es buena, la palabra de Dios es mi escudo, es mejor el camino que Él me indica al camino que mi corazón engañoso me indica. Mi corazón quiere volver a Babilonia, mi corazón quiere seguir a toda la línea psicológica que dice, no le haga nada a Pedro, a mi hijo. Pero, ¿qué dice Dios? Dice, disciplínalo. Va a traer un fruto de justicia, por eso te disciplina Dios y por eso yo tengo que disciplinar a mis hijos, porque hay un fruto de justicia. Y en ese momento, ¿qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que sentimos en ese momento? Solo vemos las piedras, solo vemos los recuerdos, solo vemos el dolor de la siembra. Y cuando perdemos de vista la cosecha, la siembra no solo es dolorosa, sino que además es ineficiente, ineficaz y termina desapareciendo. ¿Por qué? Porque perdí de vista la cosecha. No disciplino a mi hijo porque hoy veo los resultados. Disciplino a mi hijo porque Dios me dijo que eso era bueno y que más adelante voy a ver resultados. Y me la tengo que aguantar. Es una siembra que no me gusta. Creo que a nadie le gusta castigar a sus hijos. Pero disciplino a mi hijo y vos tenés que disciplinar al tuyo porque les enseñamos a vivir correctamente. Y porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Hebreos 12, 9, 11, Proverbios 22, 15, 23, 14 y 29, 15. Efesios 5, 22 al 33. Nos esforzamos en nuestros matrimonios según su relación con el Evangelio, porque eso glorifica a Dios. En Efesios 5, 22 al 33, se nos da el patrón para el matrimonio. Y el patrón para el matrimonio es el Evangelio. ¿Y sabe qué? No nos gusta esa siembra tampoco.
Decía, no, pero los roles así, tan así. Señor, yo que soy varón, un poco menos de liderazgo, menos de responsabilidades. Mi esposa que es mujer, bueno, que lidera un poco más, vamos, miti. No es así. ¿Y por qué nos metemos en esa siembra tan escabrosa muchas veces? Porque el Señor lo dice y sabemos que eso es bueno y que eso glorifica a Dios y hay una cosecha de glorificación a Dios. Y finalmente, dentro de unos años, vamos a ver que los matrimonios que siguieron el diseño de Dios van a tener resultados diferentes a los que no siguieron el diseño de Dios. Entonces, estas son 3 siembras a corto plazo que duelen, pero que traen fruto. 1 Corintios 1:21, predicamos el Evangelio porque Dios salva a través de la predicación y también santifica. Hebreos 12:9 al 11, Proverbios 22:15, Proverbios 23:14, Proverbios 29:15. Disciplinamos a nuestros hijos porque les estamos enseñando a vivir correctamente. Efesios 5:22 al 33. Nos esforzamos en nuestros matrimonios según su relación con el Evangelio porque esto glorifica a Dios. ¿Cuál es el punto de este final del esfuerzo? Esforzarse con confianza, confiando en que obedecer la palabra de Dios va a tener buenos frutos en nuestras vidas. Acompáñame a 1 Corintios 15:58 y tatúatelo en el corazón. 1 Corintios 15:58. Seguramente me oíste citar este versículo un montón de veces, porque este versículo es el que Dios ha usado para sostenerme cuando sembraba con dolor y no veía la cosecha que quería ver. 1 Corintios 15:58. Dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ves? Está siempre sembrando, firme, constante, abundando en esa siembra. ¿Por qué? Porque tu trabajo en el Señor nunca es en vano. Hoy podés sentir que tu obediencia a Dios es en vano, sea disciplinando a tus hijos, sea teniendo un matrimonio como sombra del Evangelio, sea predicando el Evangelio para santificación o para salvación, sea lo que sea tu siembra, sea lo que sea tu trabajo en el Señor, tu corazón te va a hacer sentir que es en vano. Como esos israelitas, esos judíos que no quisieron volver a Judá y dijeron, es en vano volver a Jerusalén, es en vano. Pero esos que volvieron dijeron, no, sí, no es en vano, sino que es un proceso en el cual hay sufrimiento, pero hay un fruto que tenemos como esperanza. Entonces vos cuando trabajes para el Señor tenés que saber que nunca es en vano. Pero ¿cómo tenés que trabajar en el Señor? Más o menos, inconstante, un poquito, no, firme, constante y abundando siempre en eso, en tu obediencia a Dios. Firme, constante y abundando en esa obediencia a Dios. No es un poquito, sino que esto es el centro de tu vida. Firme, constante y abundando en el trabajo para el Señor. Puede ser un trabajo ministerial y está bien, puede ser un trabajo individual, está bien, matrimonial, familiar, pero siempre tu trabajo para el Señor está relacionado a tu obediencia para el Señor y nunca es en vano. Por eso puedes tener una esperanza palpitante, estamos esperando la cosecha, una alegría desbordante, estamos esperando la cosecha, un esfuerzo perseverante, estamos esperando la cosecha. Siempre tu trabajo para el Señor es útil, nunca tu trabajo en el Señor es en vano, nunca. Y para cerrar, casi cerrando, dicen que esto no se hace, pero casi cerrando, fíjate lo que hay al medio del Salmo. Yo he notado como un quiasmo discutible, así que no me voy a meter en esa, pero en medio del Salmo hay un énfasis grande, el final del versículo 2 y el versículo 3. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Y fíjense cómo dice el 3, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estamos alegres. ¿Qué es lo que ellos veían, los otros y ellos? Que el Señor había hecho grandes cosas. Ellos cantaban y gritaban de alegría porque volvían a su tierra. ¿Pero qué hizo con vos? ¿Cuáles son las grandes cosas que los ajenos y los propios pueden reconocer? Son lo que dice en Romanos 5:1 al 11. Acompáñame Romanos 5:1 al 11 y cerramos con este pasaje.
¿Qué hizo con nosotros? Ahí en el medio del Salmo decía, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. El 3 decía, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. ¿Estamos alegres? ¿Y qué hizo con nosotros? En Romanos 5, 1 al 11, lo dice muy claramente, a una parte de lo que hizo por nosotros. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, un carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Si vos prestás atención a este pasaje, básicamente podés disfrutar de un amor increíble e inmerecido de parte de Dios, que has recibido por su voluntad, y no solo eso, sino que ha transformado tu manera de pensar, al punto de que podés gloriarte en la tribulación, porque la tribulación produce cosas buenas en tu vida. Entonces, ¿cuánto más que los judíos que vuelven a Israel vamos a estar contentos nosotros que nos han metido en la familia de Dios, nos han cambiado la perspectiva de la vida, al punto de que vemos los problemas y decimos, oh, qué bueno, de acá voy a sacar paciencia, o sea, perseverancia, un carácter probado y esperanza. Ves tu problema y decís, uy, mira, el Señor me está ayudando a ser más perseverante, probando mi carácter, mejorándolo, y esto va a producir más esperanza, más fe, más confianza en Dios. Fíjense qué increíble, qué bendición. No estamos yendo a una tierra arrasada, estamos yendo a casa. Y en el camino estamos siendo transformados para ver la vida de una manera diferente. Así como esos judíos que eran parte del pueblo de Dios y decían, bueno, sembramos con lágrimas porque vamos a cosechar con alegría, tenían esa perspectiva que el resto no compartía. Nosotros tenemos una perspectiva de la vida esta. Hay sufrimientos, pero ese sufrimiento produce cosas buenas para mí. Entonces, vivamos valorando que no vamos desde Babilonia a Jerusalén, sino que vamos de la tierra a la casa del Padre, quien decidió adoptarnos. Vivamos con esta esperanza palpitante, esta alegría desbordante y este esfuerzo perseverante. Una esperanza palpitante que está ahí siempre viva, una alegría desbordante que está siempre lista para ser expresada y un esfuerzo perseverante. Tenemos que permanecer en este esfuerzo, trabajando por el Señor, sabiendo que nunca algo que hagamos en el Señor va a ser al vicio, ¿sí? Oramos para cerrar. Padre, te damos gracias porque grandes cosas has hecho con nosotros, Señor. Grandes cosas hiciste con nosotros. Podemos ser un testimonio a otros, pero también es importante reconocer nuestras propias vidas y ver cuán favorecidos hemos sido para vos. Grandes cosas has hecho en nuestro favor, Señor. Nos adoptaste inmerecidamente, por gracia a través de la fe. Nos hiciste hijos tuyos. Y en esta vida llena de sufrimiento, llena de piedras en el medio de nuestra siembra, podemos estar alegres. Y cuando maduramos podemos ver todo esto con alegría, sabiendo que estas piedras, estas dificultades, no importan, no son suficientemente grandes como para entristecernos, porque nuestra esperanza es mayor que los sufrimientos. Incluso estos sufrimientos nos fortalecen nuestra fe, nuestro carácter lo mejora. Ayúdanos, Señor, a tener una perspectiva correcta de la vida, a tener esta esperanza ahí a flor de piel, bien palpitante, esta alegría que nos desborda y nos lleva a agradecerte, a vivir con sonrisas
a vivir lejos de la amargura, lejos de la depresión, Señor. Ayúdanos a verlo, lo necesitamos. En medio de las tristezas que nos acosan, en medio de los problemas que nos agobian, ayúdanos, Señor, a recibir esta alegría que desborda en nuestros corazones y en nuestras bocas. Y en todo esto, Padre, por favor, ayúdanos a tener un esfuerzo que persevere y continúe hasta el fin, haciendo lo que vos nos indicaste. Ayúdanos, Señor, a reconocer cuán grandes cosas ha hecho a favor nuestro. Gracias, Padre, porque nuestra bendición es mucho mayor que la de los del Salmo 126. Los nuestros es eterno. Gracias, Padre. Gracias por tanto. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.